de algo que a mí me gusta mucho, que es el vínculo siempre del ajedrez con otras expresiones, ¿no? Con la cultura, con la historia, no verlo solamente en su dimensión lúdica, ¿no? Sino ir a otras profundidades o a otras miradas, ¿no? Y me gusta mucho emprender estas charlas como si fueran un viaje, ¿no? Así que los invito una vez más a hacer un viaje donde hoy vamos a tener como eje la cuestión de la mujer y el ajedrez. Así que voy a empezar a compartir pantalla y vamos a ir conversando sobre el tema. El tema de la mujer y el ajedrez es muy especial porque si en todo vínculo con la sociedad ha tenido grados de iniquidad, su inserción, esto también se produjo en el ámbito del ajedrez, pero con sus bemoles. El proceso no fue lineal y quería que hoy conversemos de eso. Bueno, la imagen de presentación, creo que la están viendo perfectamente, ¿no? Muestra dos imágenes, ¿no? Esta idea del paso del tiempo, una imagen que referencia una actividad social donde el ajedrez estaba presente y donde ven personas de ambos sexos, ¿no? Y mujeres jugando y observando un encuentro ajedrecístico en un tiempo donde el ajedrez era básicamente un pasatiempo y no una actividad competitiva. Esta imagen corresponde al siglo XIV, ya sobre fines de la Edad Media, y recuerden que en la Edad Media apareció el ajedrez tal cual como hoy lo conocemos, evolucionó a su moderna forma, fue un prototipo importantísimo de los pasatiempos de la época que incluso modelizaron a la sociedad medieval en la Europa occidental. Y la otra imagen es muy cercana en estos tiempos, que es de la impactante miniserie en ámbito de dama, con la protagonista que alguna vez vivió en Argentina, y que, bueno, trajo tanta difusión hacia el ajedrez y puso a la mujer en un rol central en un juego que no siempre la ha tenido en el centro del escenario. En esta constelación de figuras que ven en esta segunda imagen, aparecen nombres que de alguna manera o de otra han tenido que ver con el ajedrez y dimensiones que tienen que ver con el ajedrez, este vínculo con la cultura, y se observan algunos nombres que hoy vamos a mirar especialmente. Están remarcados, por supuesto, las figuras femeninas que a lo largo de la historia han tenido algún vínculo con el juego, compartiendo el escenario con tantos varones que también han sido. Si vamos a la cuestión fundacional, el ajedrez en la actual forma deriva de un proceso de asimilación de juegos que se remonta en el tiempo en forma milenaria y en forma, de alguna manera, con gran incertidumbre sobre los vínculos iniciales hacia el cual el ajedrez reporta. Los juegos que antecedieron al ajedrez se lo suelen denominar protoajedrez y comparten algunas características esenciales con el juego actual. Por lo cual, algunas referencias que se han hecho en la literatura hacia el ajedrez en realidad no corresponden a nuestro juego propiamente, sino a esos antecedentes lejanos. Y si vamos a los mitos de la creación del juego, en una de las teorías clásicas, que no es la única, se habla que el ajedrez proviene de la India, y en la religión predominante en ese subcontinente, como todos sabemos, es el hinduismo. Y hay dos mitos fundacionales que hablan de la creación del ajedrez, donde la mujer tuvo un papel fundamental. Uno es que podemos denominar el mito de la mujer amante, y es el caso de Mandodari, la esposa del rey Ravana en Lanka, ¿no? En el sur de la India, que estaba en conflicto con el dios Rama, y Mandodari no quería que su hombre siguiera en este marco de querellas, por lo cual inventa el juego para calmarlo. Otro mito de creación del juego es el de la Mater Dolorosa,
la idea de que una madre compasiva lloró la muerte de uno de sus hijos, dos de sus hijos disputaban el reino a la muerte del padre de uno de ellos, y uno de ellos muere en batalla. La madre creía que uno de los hijos había matado al otro. Aparentemente no habría sido así, según el mito, sino que se cayó del elefante del cual combatía. Pero bueno, estaba muy dolorida, Parichea, que era la madre de estos hermanos, y para consolarla y para modelizar esa batalla y para demostrar que en esa batalla un hermano no había matado al otro, se habría inventado el ajedrez. Después hay otras figuras míticas a las cuales se suele asociar, no sin demasiado fundamento, estamos en el marco de las leyendas, ¿no? Pero lo que habla de que siempre se trata de asociar a la creación del juego con una figura importante. Bueno, y hay dos casos. Hay uno más reciente, que podría ser por una cuestión de temporalidad, que es Zenobia, la reina de Palmira en Siria, y uno muchísimo más antiguo, la reina de Asiria, Semíramis, ya hacia el siglo IX a.C. Pero por supuesto estamos hablando de leyendas, de mitologías, y de un juego que es muy antecedente del ajedrez actual. El primero de los juegos de mesa, y al cual en algunas teorías se ha querido establecer la conexión Egipto, mundo occidental, es el Senet. Es un juego antiquísimo que corresponde a la civilización egipcia y que está incluso mencionado en el libro de los muertos. Y hay una imagen, quizás la primera que se conozca, de un juego de mesa con estatuillas, como verán, que corresponde a la faraona Nefertari. Pero por supuesto es el Senet, que es de alguna manera el padre de todos los juegos. Y Senet significa tránsito, ¿no? Así que la idea era que el juego, además de formar parte de la sociedad, permitía a la persona jugar contra el dios Osiris en el momento de la trascendencia. Y según cómo jugara, era como se había desempeñado en la vida, y así iba a ser su destino en la ultratumba. Una primera emperatriz, una primera figura femenina, ya real, ¿no? Nefertari también lo fue, pero estaba vinculada al Senet. Una figura real más reciente, el caso de Irene de Atenas, el imperio de Bizancio, ¿no? La emperatriz, que hay dos historias que lo vinculan de vuelta, no al ajedrez, sino a un protoajedrez previo. Una historia que lo vincula a Carlomagno. Carlomagno, como todos saben, era el emperador de Occidente, ¿no? Del Imperio Romano de Occidente, y Irene era de Oriente, ¿no? Y el Papa quería unirlos, quería volver al viejo Imperio Romano unificado, y quiso que entraran en nupcias. Según la leyenda, Irene le regaló un juego de ajedrez a Carlomagno, y ahí hizo aparecer la pieza de la reina y la dotaba de un valor muy importante. Y Carlomagno, frente a esta analogía, se asustó y no llegó a casarse con Irene, ¿no? Desconfió de sus intenciones de dominación, digamos, ¿no? Y otra historia que vincula a Irene con el ajedrez, que es el primer comentario escrito que existe en Occidente sobre el juego. Es una carta de Nicéforo I, el emperador bizantino, que fue el sucesor de Irene, y en esa carta Nicéforo decía que Irene se consideraba a sí mismo un peón, un mero peón del juego de ajedrez, mientras que Harún al-Rashid, califa, ¿no? El califa vecino y tan poderoso, era un roque. Roque es torre, en esa época se le decía la torre, ¿no? O sea, se ponía ahí por debajo y usaba la analogía de las piezas de ajedrez. Una historia muy bella es la de Dilarán, otra historia oriental. El ajedrez, la vía habitual de difusión, el vector de difusión es India, Persia, mundo musulmán, Europa. Aunque hay otras, pero esa sería la vía principal. En el mundo musulmán tuvo mucha importancia el juego.
jugaron sultanes, emires, en fin. Y se apostaba al ajedrez. Y dentro de las apuestas no solamente estaban las monetarias, se apostaban incluso personas. Y la mujer era lamentablemente una candidata, ¿no? Y la leyenda esta habla de eso. Habla que el señor apostó a su querida, a Dilaram, en una partida de ajedrez y estaba entre la espada y la pared, estaba a punto de perder la partida, lo que significaba perder a Dilaram, y esta, que evidentemente sabía jugar al ajedrez y muy bien, le susurra a su señor la forma de ganar el juego, que es esa posición que se ve ahí a la derecha. Esta es la solución. Si después la revisan, tengan en cuenta que los movimientos de las piezas en esa época eran distintas. El alfil saltaba una casilla, así que el alfil de H3 va a F5, y en esa solución logró Dilaram que su señor ganara la partida y no la perdiera ella, bajo la consigna de sacrifica tus torres, pero no a mí. En el relato principal, quizás, ¿no? oriental de esos tiempos, en las mil noches, ¿no? Se habla del ajedrez. Y al hablarse del ajedrez se comentan historias donde los enamorados juegan una partida. Hay varias historias que mencionan al ajedrez en el relato. El texto lo dice, son 1001 relatos. Hay uno en particular que tiene un fuerte grado de erotismo, ¿no? Porque habla que la partida de ajedrez de alguna manera representaba la partida que en el lecho iban a jugar los amantes, ¿no? Y se utiliza la descripción de la situación de forma absolutamente vinculando al juego del ajedrez con el erotismo y con la posibilidad de vinculación entre los sexos. Ahora, curiosamente, pese a que el ajedrez, bueno, la mujer no había ningún motivo para que estuviera excluida, en el diseño intrínseco del juego, en los diseños orientales, hablamos del chaturanga indio, hablamos del chatrang persa, hablamos del chatrang del mundo musulmán, e incluso el ajedrez cuando ingresa a Europa, en sus primeros tiempos, por supuesto, como estaba concebido a la imagen de la guerra, la mujer no participaba de la batalla, no era habitual que participara de la batalla. Por lo cual, al modelizar las piezas, no se incluye ninguna figura con rostro femenino. Está el caballo, está el elefante, está el carro, está el navío, está el visir, o sea, el consejero del rey, pero no hay ninguna figura femenina. Y esto tiene que ver con que la mujer, salvo en el caso de las amazonas, que no deja de ser un mito, y en el caso del mundo vikingo, que después recorreremos, no participaba de los ámbitos de conflicto. Y de alguna manera se sigue la lógica de lo que alguna vez Levi Strauss dijo, como reflejo de lo que sucedía en la sociedad, que la autoridad pública o simplemente social pertenece siempre a los hombres, ¿no? Y por eso las mujeres no participaban de la guerra, ¿no? Los campos de batalla. Ahora en Europa, si bien el rol de la mujer nunca se le dio el peso que correspondía, tenía una mayor presencia de lo que sucedía en Oriente. En las cortes compartían varones y mujeres los ámbitos, y empezaron a aparecer las figuras de las reinas, que no existían en el mundo oriental, ¿no? Reinas consortes. ¿Y qué sucedió? Los reyes o se morían o iban a la batalla, con lo cual las mujeres en muchos casos empezaron a asumir poder en carácter de reinas consortes. Con lo cual ya el rol no era meramente pasivo, sino que llegaban a tener un rol muy importante en la sociedad. Y hay casos puntuales de reinas que se han destacado. Hay una reina toda, en territorio de lo que luego sería España, siglo IX, siglo X, que incluso llevó el ajedrez de Córdoba a Pamplona. Recuerden que en Córdoba se instaló la capital del califato, ¿no? En los últimos siglos, ¿no? del imperio musulmán. Y bueno, esta reina lo llevó a Pamplona, y ahí se empezó a extender también el ajedrez por España a partir de su ingreso a Córdoba de la mano de los musulmanes.
Hay algunos avances de la mujer, se le empiezan a conceder mínimos derechos sucesorios, aparecen algunas figuras interesantes en el mundo de la cultura, filósofas, escritoras, músicas, pero por supuesto están más relegadas a planos íntimos y no a planos sociales, ¿no? Sin embargo, la mujer aparece en varios aspectos. Tenemos el caso de Clara de Asís, ¿no? Del siglo XIII, que luego será declarada santa, y que curiosamente en la Iglesia Católica durante muchos años no se le reconocía ni siquiera que tuviera alma a la mujer, ¿no? Una discusión que se fue zanjando a lo largo del tiempo, a nosotros nos parece insólita, pero que era epocal. Y la mujer siempre es rescatada en los relatos de caballería, en los romances, siendo cortejada por los caballeros, siendo cantada por juglares y trovadores. Y en esos ámbitos y en esos contextos, el ajedrez se solía utilizar como excusa para el vínculo entre la mujer y el varón. Una pequeña excepción a este menor rol de la mujer en Europa, aunque era mayor que en Oriente, es el caso de la tradición nórdica. En Escandinavia, en el mundo norte del continente, ahí sí la mujer tenía un rol muchísimo más importante, e incluso se recuerdan las guerreras, ¿no? Las vikingas, y esto va a tener su impacto en el ajedrez, como veremos más adelante. Antes habíamos dicho que en el diseño original, en el oriental y en el que estuvo en Europa durante muchos siglos, no había una pieza que remitiera a la mujer en el juego. La pieza de la reina fue apareciendo y luego se fue consolidando de a poco. La primera mención que se hace es en un texto, en realidad son dos textos porque son dos manuscritos, se llaman Versus Scachis, corresponden a la zona del Imperio Romano Germánico, una zona que actualmente pertenece a un cantón suizo, donde hay estos dos escritos, donde se mencionan las piezas del ajedrez, entre otras cosas, ¿no? Se menciona la lógica del juego, etc. Y aparece, está escrito en latín, ¿no? Aparece la mención Regina, Regina hablando de la reina del ajedrez. Esa es la primera vez que la pieza de la reina aparece en el juego. Es sobre fines del siglo X y se cree que evocan a dos protectoras del monasterio donde estos escritos surgieron. Adelaida de Italia, que es la esposa de Otón I, el primer emperador, y la bizantina, vean la conexión también con Bizancio, ¿no? Con el oriente de Europa, Teófano Sclaraina, que fue la esposa de Otón II, ¿no? Una anécdota más. Otón III, que siguió en la cuenta de los emperadores, en una partida de ajedrez apostó a su hermana y la perdió. Estamos hablando del siglo XI, ¿no? Siglo XI. Se seguía apostando aún en Europa, ¿eh? O sea, el caso de Dilarán seguía vigente ahora en la Europa más, de mayor reconocimiento al rol de la mujer. Las piezas de abajo son unas piezas preciosas. Es el mayor descubrimiento arqueológico vinculado al ajedrez. Se dio en el siglo XIX, en la isla de Lewis, al noroeste de Escocia. Y esas piezas corresponden a un diseño nórdico. Recuerdan que antes comentamos que en Escandinavia la mujer tenía un rol más importante. Son del siglo XII y ya la mujer aparece como pieza de la reina. La que tiene el gesto tomándose la cara, con gesto de asombro, es la mujer, es la reina. Los otros son dos reyes y las que están en los extremos son dos reinas. Aparecen 8 piezas de la reina, señal de que ya en el siglo XII la pieza de la reina en el mundo nórdico, esto todavía no sucedió en el mundo de Europa del sur, meridional, la pieza de la reina ya estaban teniendo mayor vigencia. Bueno, las mujeres se destacaron en ajedrez, hay casos puntuales. En el siglo XI, en la zona de Cataluña, hay una condesa que dona un juego de piezas de ajedrez del diseño árabe, se las dona a una iglesia. Leonor de Aquitania, una figura muy importante de la cultura, en algunas concepciones está considerada la mujer más influyente de la Edad Media, fue reina de Francia, reina de Inglaterra. Se dice, bueno, y una protectora de la cultura, en fin.
se dice que jugaba muy bien al ajedrez y que le ganaba a los varones. O sea que las distancias a nivel de calidad de juego no eran tales como empezaron a ser de forma ulterior. Bueno, la madre de Federico II fue aparentemente ajedrecista, o tenía por lo menos un ajedrez dentro de sus pertenencias. El rey Fernando de Portugal perdía con su esposa al ajedrez, y ¿qué hacía? La castigaba. Muy bonito, ¿no? Bueno, también algo epocal, ¿no? Y también hablaba de que el ajedrez, no dejen de recordar la reputación creciente intelectual, ¿no? Perder al ajedrez era como reconocer que el otro era más inteligente que uno. Así que ese rey seguramente se sentía disminuido frente a su esposa que lo derrotaba. Catalina de Medici de Francia, ya en el siglo XVI, desafió a Paolo Boy. Y Paolo Boy fue probablemente el mejor jugador de su época. Así que estamos hablando de la posibilidad de enfrentar a un gran jugador de la élite, ¿no? Dentro de los cánones de la época. Isabel de Inglaterra, María Esposa, María Estuardo fueron ajedrecistas, jugaron ajedrez. El cuadro ese representa un momento donde María Estuardo es interrumpida mientras jugaba al ajedrez, y Catalina II la Grande, Salina rusa, luego también jugó al ajedrez, y por su influencia se dio la aparición de la pieza de la reina en forma tardía en Rusia. Bueno, hay una leyenda también muy bonita que habla que el descubrimiento de América se lo debemos al ajedrez. Y tuvo que ver mucho una mujer muy poderosa, Isabel la Católica. Los reyes católicos, recordamos, ¿no? Fernando V, Isabel la Católica. Fernando V estaba muy entretenido jugando una partida de ajedrez. Ahí a la izquierda se ve la imagen de la partida. En algunos esquemas aparece sin la dama negra, que está ubicada abajo de todo. Y Fernando V estaba a punto de ser derrotado por un almirante, el almirante Fonseca. Y Isabel quería presentar el plan que le había a su vez presentado el genovés Colón. Fernando V no la quiso atender a Isabel porque estaba muy concentrado en el juego y estaba por perder. Isabel la Católica, de nuevo, demostrando que las mujeres sabían mucho de ajedrez, le susurró, así como Dilarán lo había hecho antes, a Fernando la forma de ganar la partida. No se las voy a mencionar porque es muy técnico, pero es a partir de esta posición, una forma muy bonita, muy bella, y Fernando V gana la partida. Y la historia que dice es que gracias a eso se quiso congraciar con Isabel y le aprobó el plan que le había presentado Colón, y a partir de ahí se descubrió América. Bueno, Isabel la Católica tiene mucha influencia en España. Si bien no es del todo exacto, en España a veces se suele decir que la pieza de la reina apareció a imagen y semejanza de Isabel la Católica. Ya hemos visto que no, que apareció mucho antes, del siglo X, pero lo que sí es cierto es que el ajedrez se modernizó en España, se modernizó hacia fines del siglo XV, y uno de los motores de esa modernización es que la pieza de la reina, en lugar de tener un movimiento restringido, pasa a tener un movimiento ampliado. Y en ese movimiento ampliado habría influido, al menos desde el punto de vista cultural, el poderío de Isabel la Católica, una figura muy respetada y muy querida en el mundo español. Ahora pasamos un poquitito a la cultura, y acá vemos las primeras mujeres escritoras que mencionan al ajedrez. Son, bueno, no contemporáneas, pero prácticamente sucesivas. La primera fue Ana Comneno, de vuelta en el mundo de Bizancio, donde en la Alexiada, un libro de historia, es un libro de historia, no es una ficción, menciona el episodio donde su padre, el emperador Alejo I, estaba distraído jugando al ajedrez mientras querían conspirar contra su mandato y querían matarlo, ¿no? Esta idea de que el ajedrez es muy distractivo está muy fuerte en la Edad Media, e incluso eso fue motivo de críticas y hasta de prohibicionismo. Ya en ficción, María de Francia, aunque escribiendo en anglo-normando y probablemente radicada en Inglaterra, menciona al ajedrez en el contexto de sus relatos de amor cortés.
Hay otro texto, Un amor, que se le solía adjudicar, que también menciona el ajedrez, pero que no es de su autoría en definitiva. Pero ya vamos viendo que se escribe mucho, y en esa escritura siempre el ajedrez aparece como un elemento cultural muy importante de la sociedad medieval europea. En los relatos de caballería hay infinidad de relatos que hablan del ajedrez, están presentes. Hay muchos relatos en el mundo teutón, desde las que evocan las óperas de Wagner, de Parsifal, Tristán y Isolda, en fin. Los relatos originales siempre tienen un momento donde el ajedrez está presente. Pero un punto que me pareció interesante mencionar acá es el de Francia, donde hay, está Le Conde de Fleur, Blanchefleur, el Conde de Flores, su traducción al castellano, y Blancaflor, que habla de otra historia que es bastante típica. Es la mujer encerrada en una torre, el amante que quiere ir a buscarla, y hay dos ideas. Una, la idea de que para entrar a la torre, entrar al castillo, se gana la confianza del cancerbero jugando al ajedrez y dejándose ganar. Y el amante logra acceder a los aposentos donde está su amada y la rescata. Y otra idea es que en el contexto de la huida utilizan al tablero de ajedrez o a las piezas de ajedrez como proyectiles, como instrumento o como escudo. Bueno, esa idea está en esos textos franceses del siglo XIII, que después Giovanni Boccaccio va a rescatar unos años después en el Filóculo. Bueno, ahí comenté los dos casos. Uno de los libros más importantes de la literatura ajedrecística es el libro de Alfonso X el Sabio, ¿no? Es un libro muy hermoso, si alguna vez tienen la oportunidad de leerlo, de comprarlo, de hojearlo, se lo recomiendo porque es muy precioso el libro. Y Alfonso X lo que hizo es compilar todos los juegos de la época, ¿no? Como ya en el siglo XIII y en los territorios de la península ibérica. Le dio un peso muy importante al ajedrez, y hay muchísimas imágenes de mujeres jugando al ajedrez. Y esas mujeres, a su vez, remiten a personajes reales de la corte. Aparece la esposa de Alfonso X, aparecen las hijas, aparecen las amantes, la concubina, las hijas naturales. Todas las figuras de la corte están representadas en imágenes. En 20 de las 60 ilustraciones aparecen mujeres. Pero sigue sin aparecer la figura de la pieza de la reina. En lugar del visir oriental, que les comenté que estaban en los diseños originales, hay un señor, un varón, alferza, que es el alférez mayor del rey. Es señal de que en el mundo español la pieza de la reina llegó en forma tardía. Recuerden que en las piezas que vimos escandinavas ya tenía plena presencia. El libro más importante del ajedrez en la Edad Media es el libro de Jacopo Cesolini, ¿no? Es un fraile dominicano, el libro es de fines del siglo XIII. Este señor daba sermones, y en los sermones utilizaba a las piezas del ajedrez, su movimiento, su comportamiento, como parábola de los comportamientos deseados en la sociedad medieval. De hecho, modelizó a la sociedad medieval como si de un tablero de ajedrez se tratara, ¿no? Y donde cada uno debía desempeñar su rol. En ese libro, que fue muy influyente, fue un bestseller de la época, ¿eh? Fue el primer libro, o el segundo probablemente después de la Biblia, que cuando aparece la imprenta años después, es editado en Inglaterra, ¿no? Y tuvo infinidad de, son manuscritos, ¿no? Cuando uno dice libros, en esta época previa a la imprenta, habla de manuscritos. Tuvo muchísimas copias estos manuscritos y traducciones a todos los idiomas posibles dentro de Europa. Acá la pieza de la reina aparece plenamente, o sea, ya está completamente consagrada, y se le adjudican valores, ¿no? Se dice de la pieza de la reina que tiene por gracia lo que el rey tiene naturalmente, ¿no? Y bien en el modelo medieval se le pide que sea madura, pura, casta, reservada, y que tenga como rol el ocuparse de educar a los hijos, ¿no? Recordemos que son sermones,
y que son los comportamientos deseables, ¿no? Bueno, tengan en cuenta también que los peones en el libro de Chesole se les da actividades. Está el peón que es comerciante, el peón que es médico, el peón que es ladrón. Cada uno tiene una actividad dentro de la sociedad, pero todas esas definiciones, hay peón carpintero, el herrero, pero ninguna alude a que esas profesiones eran ejercidas por mujeres. Giovanni Boccaccio es una figura consular, ¿no?, de la época. Ya les comenté antes que en el Filócolo había utilizado el ajedrez, pero aún más interesante es su presencia en el Decamerón, ¿no? El Decamerón, seguramente saben, la peste negra en Florencia, jóvenes de ambos sexos huyen de la ciudad buscando, por un lado, protección y por otro lado, diversión. Cada uno de ellos relata a la noche y adjudica la palabra, para que cada uno cuente un cuento, y uno es el rey de la noche o la reina de la noche. Por supuesto que cuando uno habla del rey o la reina de la noche puede hablar de la monarquía real, pero en Italia, en territorio italiano, en general no había monarquías, ya eran ducados, etc. Con lo cual probablemente la idea de rey o reina aludiera al rey o a la reina del ajedrez, ¿no? Esta simbiosis entre rey y reina de las monarquías y rey o reina como pieza del ajedrez se puede establecer en muchos casos. Bueno, y dentro de los relatos, siempre con tono erótico, con tono distractivo, amoroso, en fin, había que olvidarse de los pesares de la peste negra. El ajedrez aparece como una de las actividades que hacían los jóvenes que se habían evadido de la ciudad de Florencia. Un libro precioso, lo recomiendo muchísimo, Geoffrey Chaucer, padre quizás de literatura inglesa, si bien el apellido es francés, ¿no?, significa zapatero. Bueno, es el libro de la duquesa, es un libro precioso donde un amigo del autor, la realidad, ¿no?, había fallecido su esposa, Blanca Lancaster, y quería de alguna manera recrear esa historia. Y bueno, en el libro se habla de una partida de ajedrez donde el caballero negro, Knight Black, juega contra el destino, y en esa partida pierde a la reina, ¿no?, que es su amada. Recordemos que en el mundo anglosajón la pieza del caballo se llama knight, se llama caballero en realidad, ¿no? Así que evidentemente el dolido viudo era la pieza del caballo, Blanca era la pieza de la reina y había sido jugada contra el destino y había sido perdida. La idea del jaque mate alude a la muerte de la madre. Paolo Boy fue uno de los grandes jugadores bueno, del comienzo de la Edad Moderna. Estamos en Italia, bueno, el sur de Italia, de hecho, y siracusano, ¿no?, aludiendo a su origen natal, Paolo Boy. Y hay una leyenda que era tan buen jugador que nunca podía perder Paolo Boy, pero que una vez, sin embargo, se le presentó una figura y le ganó. O mejor dicho, le estaba ganando. Esto fue frente de una catedral, y la figura, en definitiva, era el diablo, que demostró saberes ajedrecísticos completamente desusados, y cuando tienen que representar al diablo, ¿cómo la representan? Como si fuera una mujer, ¿no? En fin, otra idea, ¿no?, a veces de vincular lo pecaminoso con el hecho de ser mujer, ¿no? Era una idea fuerte en ciertos cenáculos de la época. ¿Y cómo logró Paolo Boy salir de esta encrucijada? Estaba completamente perdido, pero imaginó una situación donde el desenlace se daba en forma de cruz, como verán en el tablero. En ese contexto, el diablo advierte la situación, huye, y Paolo Boy no pierde la partida.
hay infinidad de imágenes que muestran que la mujer jugaba al ajedrez con otras mujeres, con varones, en la Edad Media, ningún problema. No había esa escisión que se generó luego, curiosamente, a partir de la Edad Moderna. Yo suelo decir que la Edad Media fue providencial para la mujer, porque lejos de discriminarla, la integraba plenamente. En muchísimos textos, en muchísimos códigos, como estos que acá se ven, que corresponden al mundo germánico, se la aprecia jugar en iguales condiciones que los varones. Otro texto francés, Le Jeu à Mourir, asocia el ajedrez con el amor, se le dan sentido a las piezas, y es interesante que se plantea en una derivación de este texto, una derivación que es del siglo XIV, se plantea la antítesis entre virtud y vicio, ¿no? Recordemos que el ajedrez es blanco y negro, esa idea dilemática de los contrastes, ¿no? Del bien y del mal, del día, de la noche. En este caso se recorrió la idea de la virtud versus el vicio. Y en el caso de la mujer, se considera que los valores extremos son la humildad y la ambición. Acá estamos dando un salto en el tiempo, siempre dentro del mundo literario, y vamos al siglo XIX con el extraordinario Lewis Carroll, la saga de sus libros sobre Alicia, ¿no? Ese personaje enternecedor, y así como la primera Alicia del País de las Maravillas, el juego de cartas era protagonista, en su secuela, en A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, el ajedrez es fundamental. De hecho, Alicia, cuando atraviesa el espejo, se ve como pieza, primero como peón y luego como reina, de una partida de ajedrez que se jugaba a escala humana en las campiñas inglesas, ¿no? Dando la idea de progreso, ¿no? De peón a reina, la idea de coronación, y cuando corona, voy a espoliar, se despierta del sueño, ¿no? Es un libro bellísimo, supongo que muchos lo hemos leído, y ahí la mujer tiene un gran protagonismo. Alicia es el personaje principal. Esas imágenes son muy lindas de John Tenniel, el ilustrador de los libros originales de Carroll, y a su vez esa idea de que la pieza poderosa de la reina que logra, el peón que logra coronar. Así como antes, algunos habían considerado que el diablo era mujer, tenemos justamente lo contrario. La idea de que la mujer, la diosa del ajedrez, es mujer. Esta idea surge del siglo XVI, un texto del italiano Marco Girolamo Vida, donde hablaba de la ninfa Caisa, en un texto en latín que se llamaba Scacchia Ludus. Luego este texto, también en latín, ¿no? en otro texto en latín, en el siglo XVIII, lo retoma el británico, un filólogo muy famoso, William Jones, y consagra que esa ninfa, termina siendo la diosa del ajedrez, ¿no? La diosa del ajedrez. Es muy hermoso ese poema, y a partir de ahí, todos los ajedrecistas sabemos que la diosa del ajedrez es Caisa. La diosa del ajedrez es una mujer. Algunas escritoras que hablaron del ajedrez, antes vimos las primeras, ¿no? María de Francia, vimos Ana Corneo. Teresa de Ávila, ¿no? Santa Teresa, En Camino de Perfección, que es uno de sus libros más importantes, le enseñaba a las novicias ciertos comportamientos y utilizó al ajedrez como parábola, ¿no? Mary Ann Evans, que también utilizó el ajedrez en uno de sus textos, pero a mí me gustó mencionarlo porque Mary Ann Evans, que era tan talentosa, para poder ser a su vez exitosa, tuvo que cambiarse el nombre y llamarse George Eliot, ¿no? Tuvo que adquirir un nombre masculino para poder realmente trascender, ¿no? Lo que habla de la retrogradación de la mujer en ciertos espacios sociales, y ya entrado en el siglo XIX. Virginia Woolf, en una novela, El Faro, habla de los cafés donde se jugaba al ajedrez y donde no habían mujeres. A partir del siglo XVIII, XIX también, ya entrado el XX, el juego del ajedrez se concentró se jugaba en casas, en residencias, eso era un ámbito social,
Pero recordemos que ya en el siglo XIX entramos en el terreno competitivo, ya empiezan los torneos, los campeonatos mundiales, etc. Y en ese contexto, y ya venía de siglos anteriores, el ajedrez competitivo se jugaba en cafés y en clubes. Y en esos cafés y clubes las mujeres no tenían ni siquiera permitido el ingreso. Por eso en la Edad Moderna, y ya luego entrando en la contemporánea, por eso la mujer quedó tan relegada al juego. Así como en la Edad Media era una de las dos que estaba en la mesa, en la Edad Moderna la mujer quedó fuera del escenario. Siguiendo con las escritoras, tenemos el caso de Agatha Christie, que en su novela Los Cuatro Grandes tiene todo un capítulo que se llama El problema del ajedrez. Es muy linda esta novela, y hay un crimen que se realiza a uno que estaba jugando al ajedrez y con un alfil que estaba convenientemente electrocutado. Ya en el siglo pasado la tenemos a Hannah Arendt, que en Los orígenes del totalitarismo, su obra magna, habla del ajedrez, habla de la idea de que el ajedrez por el ajedrez, el arte por el arte, y la idea que los totalitarismos no permiten ni siquiera eso, digamos. Los totalitarismos no permiten que sea el ajedrez por el ajedrez. El ajedrez tiene que estar al servicio de algo, de una causa. Bueno, la experiencia de los países, sobre todo de la Unión Soviética, esto se ha visto en forma muy marcada, ¿no? Donde el ajedrez era parte del Ministerio de la Propaganda. Y la imagen de abajo la vemos, es de la película, ¿no? Pero en los libros, J.K. Rowling, sobre lo de Harry Potter, presenta una situación donde Harry y sus amigos están como piezas, siendo parte de un ajedrez a escala humana, donde tienen que salvar su vida. En el caso de la Argentina, la primera mujer que mencionó el ajedrez es Juana Borritti. Estamos en el siglo XIX. Lo menciona en un contexto social, digamos, ¿no? En un contexto competitivo. Victoria Ocampo estaba enamorada de Roger Caillois, muy enojada con él, fue desairada, utiliza el ajedrez en una carta que le envía, donde le dice: a usted le importa un bledo las tierras y su fecundidad, y que el sistema le interesa como un juego de ajedrez. Silvino Ocampo ya lo empleó al ajedrez en su obra, lo mismo la exquisita poeta Olga Orozco. Y Angélica Gorodischer menciona la posibilidad de la existencia de un premio Nobel al ajedrez. Esta pintora es la pintora más importante mujer, ¿no?, del Renacimiento, Sofia Anguissola, una pintora italiana. Este cuadro es precioso, lo van a ver en muchos libros de ajedrez, donde ella retrata a sus hermanas y a una criada. Aquí verán otras imágenes, hay infinidad, ¿no? En la Edad Media, esa edad tan prodigiosa, tan proverbial para el ajedrez y para la mujer, donde el juego y la mujer están presentes. Aquí ya estamos también con otras imágenes alusivas, el Jardín del Amor. Y ahora ingresamos de vuelta al siglo XX, vamos saltando un poquitito en el tiempo. No se quiere ser exhaustivo, sino se quiere de alguna manera reflejar cómo el ajedrez siempre está presente en los ámbitos culturales y cómo la mujer suele estar presente en estos mismos contextos. Quizás el mayor artista del siglo XX, ¿no? Hay encuestas que dicen que los mayores artistas del siglo XX, los más revolucionarios, fueron Pablo Picasso y Marcel Duchamp. Duchamp fue un enamoradísimo del ajedrez. Él decía que todos los ajedrecistas somos artistas. No todos los artistas son ajedrecistas, ¿no? Bueno, en ese sentido, Marcel Duchamp fue artista por partida doble, ¿no? Porque fue artista y a su vez fue ajedrecista, y muy bueno, ¿eh? Un ajedrecista de competencia. Él evolucionó, por supuesto, en su obra. La primera obra que se ve a la izquierda es un cuadro donde representa a sus hermanos y sus respectivas parejas jugando al ajedrez. Como se lo verán, a ellos absortos y a ellas un poco ausentes, ¿no? Esta idea también de que el ajedrez genera tanta concentración que lo que está alrededor no existe. Y a la derecha está el propio Duchamp
con una provocativa propuesta, donde está con una mujer completamente desnuda, ¿no? Y acá Duchamp lo que quiso significar, esto fue en el marco de una exhibición en Nueva York, lo que quiso significar justamente Duchamp es eso, que cuando uno está concentrado en el juego, no importa nada de lo demás. Por eso puede estar desnuda la otra persona, y uno no la va a estar mirando, por más bella que sea, es una bellísima mujer, ¿no? Pero no interesa, estamos jugando al ajedrez en ese contexto. Pero en realidad tiene un subtexto esta fotografía, que no quiero dejar de mencionarla. La mujer era la amante del dueño de la galería. Y el dueño de la galería había invitado a la esposa. Como había invitado a la esposa a la inauguración, no quiso que se cruzara con la amante, por lo cual no le invitó a su querida. ¿Y qué hizo Duchamp cuando se enteró de eso? Rompió con ese oscurantismo y le propuso a la mujer hacer esta exhibición. Así que esto fue hecho a la vista de todos los espectadores, entre ellos su amante y la esposa de su amante, ¿no? A la izquierda la ven a Yoko Ono, ¿no? Yoko Ono consiguió un ajedrez absolutamente blanco, tanto las piezas como el tablero. Ella lo denominó el ajedrez de la paz. Lo presentó en Londres, luego se presentó en muchas otras ocasiones. La idea original del ajedrez es la idea de la guerra, ¿no? La idea del conflicto, las blancas contra las negras. Yoko Ono, en ese pensamiento pacifista, de alguna manera hipista, ¿no? Y espiritual, de la década del 60 y comienzos de la década del 70, quiso romper con esta lógica de blancas versus negras y que todas fueran blancas, ¿no? Y a la derecha, abajo, la vemos a la preciosa actriz Marlene Dietrich, observando partidas de nuestro Héctor Rossetto, ¿no? Para los que no lo conozcan, Héctor Rossetto fue campeón argentino, jugador olímpico, uno de los grandes jugadores de la generación dorada del ajedrez argentino, y él jugó en un torneo en Hollywood en 1945, y Marlene Dietrich era aficionada al ajedrez, presenció las partidas y ahí se la ve muy concentrada observando el juego. Un poco antes lo insinué y lo comenté. Así como en la Edad Media la mujer tenía absoluto protagonismo, no había ningún motivo para que la mujer quedara discriminada del ajedrez, salvo en la concepción intrínseca del juego, lo que mencioné de la pieza de la reina, pero a nivel social, a nivel cultural, la mujer era a la par del varón, en la Edad Media. En la Edad Moderna se dio el proceso contrario. Y esto tiene que ver con los viajes en Sudamérica, el hecho de que se empezaron a dar los torneos internacionales. El primer jugador que se considera profesional es un italiano, Gioacchino Greco, que viajó por todo el mundo y que vivió del ajedrez. Según algunos, murió en Chile, ¿no? Tuvo una recorrida por toda Europa, luego vino a América del Norte, América del Sur, y la mujer quedó confinada a los planos sociales, ¿no? A los planos hogareños, y los que viajaban eran los varones, ¿no? Viajaban los varones, y el ajedrez, como antes comenté, se jugaba en bares y en clubes. Si ven esa imagen, que corresponde al café de la Regence, no se ve una sola mujer, ¿no? Ambientes nocturnos, ambientes donde imperaba el alcohol y sobre todo el tabaco, ambientes que no eran muy propicios para las mujeres, ¿no? Así que durante buena parte de la Edad Moderna, la mujer quedó completamente relegada, y eso de alguna manera explica el por qué a la mujer le cuesta alcanzar, aún hoy, los niveles competitivos a los que llegan los varones. En el siglo bueno, hay algunos casos aislados, a pesar de esto. Hay una amante platónica de Benjamin Franklin, en el café de la Regence en París, que jugó al ajedrez, ahí está su nombre. Tenemos otra jugadora, otra mujer que jugó contra Napoleón, ¿no? Napoleón era un reconocido aficionado. Incluso ese cuadro lo refleja. Y de vuelta, por algún motivo realmente impreciso, la mujer aparece desnuda, ¿no? Como si fuera un objeto. Sinceramente, es incomprensible a los ojos modernos, ¿no? Pero bueno, se la ve a la mujer, muy distinto del caso de Duchamp, ¿no? El caso de Duchamp tenía todo un sentido. Acá no se le advierte el sentido, ¿no? Y ahí se lo ve a Napoleón jugando
Hay varias mujeres que ahí están mencionadas. Había un extraordinario jugador alemán que luego se radicó en Estados Unidos, Paulsen, Ludwig Paulsen, y su hermana era una buena jugadora que logró resultados muy valorados ante jugadores varones norteamericanos. En 1859 en Inglaterra hay un libro que se cree que es el primero que escribió una mujer, y hay The Sea of Chess. Y en el caso de la Argentina, yo siempre trato de ir un poquito a lo nuestro, si bien, como antes comenté, ¿no? La mujer era parte de la actividad social, en casas, en residencias, generalmente en lugares connotados, ¿no? Políticos, militares, etc. La primera mujer que se sabe que lo jugó fue Delfina de Beria de Mitre, ¿no? La esposa de Bartolomé Mitre. Así que quizás a ella se le pueda decir que es la primera ajedrecista argentina, pero seguramente hubo otras, ¿no? De las cuales no hay registro. A nivel ya de competencia y la posibilidad de romper esa trabazón para ingresar a los clubes y a los bares, eso sucede recién en el siglo XIX, ¿no? Un caso notable se da con la italiana Luisa Matilda Fagan, que estuvo radicada un tiempo en la India y en Bombay, bueno, la actual Mumbai, ganó un torneo ante 12 varones. Estamos hablando de 1882, ¿no? Y la descalificaron, no le dieron el premio. ¿Por qué? Porque era mujer. Una buena jugadora en Inglaterra es Mary Roach, que incluso tiene algunos torneos, con un torneo de segunda categoría, y es la primera mujer que da simultáneas. Siempre cuando se dice la primera, es probable que aparezca luego el registro de otra, ¿no? Pero bueno, estamos hablando en todo caso de pioneras. Otra pionera fue la irlandesa Frances White Vichy, que bueno, tuvo un premio a la composición ajedrecística y escribió una columna de ajedrez. Hay una jugadora sueca que escribe varios libros, pero ¿cómo lo hace? Como la señora de Thomas Rowland, ¿no? Ocultándose en el nombre de su marido. Y en Italia están en 1886 pudiendo ya en Turín concurrir a un salón de ajedrez. En el siglo XIX hay varias entidades, en los Países Bajos, en Inglaterra, en Estados Unidos, pero el Manhattan Chess Club, que es el club más importante, ¿no? de Estados Unidos, de Nueva York, recién las va a incorporar en 1938. Y los primeros torneos internacionales donde aparece la mujer, tenemos el caso de 1895, un torneo donde, junto al clásico torneo de Hastings, en Inglaterra, se hace un torneo femenino. En Argentina tenemos en 1925 el registro de un torneo en el Club Español, y luego en el Club Jaque Mate, a partir de 1931, la imagen de la derecha abajo se lo ve, se le da bastante presencia a las mujeres. Recién ahí la mujer aparece en el contexto argentino con fuerza, y la primera campeona es Dora Trepal de Navarro. La mejor jugadora del siglo XX, la primera mitad, es una jugadora nacida en Moscú, de padre checo e infinitiva inglesa, Vera Menchik, que llegó a ser la jugadora número 52 del mundo, según un ranking retrospectivo aproximado. Le ganó a jugadores muy buenos, entre ellos al ex campeón del mundo Max Euwe. Tuvo un destino trágico porque murió por un misil a su casa en Londres, disparado por los nazis en plena Segunda Guerra Mundial. Fue la campeona mundial femenina desde 1927 hasta siempre, ¿no? Hasta el día de su muerte. Y cuando fue la primera en jugar contra varones a nivel magistral, y siempre se creía que nunca una mujer iba a ganar un varón. Entonces, un jugador, Becker, dijo que cuando ello sucediera, cuando una mujer le ganara al varón, se iba a generar el club Menchik, pensando que el club Menchik nunca iba a tener asociados. El primer asociado de ese club fue el propio Becker, porque Menchik le ganó a Becker, y ese fue un triunfo extraordinario ante un gran jugador austríaco. Otras jugadoras importantes de la primera mitad del siglo XX, Edith Holloway, la inglesa, que fue la única mujer en el debut de los torneos olímpicos oficiosos en París en 1924, Sonia Graf, que llegó a jugar campeonatos en Argentina, una alemana que fue a Inglaterra, vivió en la Argentina. Acá en Argentina publicó 2 libros, son los primeros libros escritos por una mujer ajedrecista en idioma castellano, están publicados en la Argentina.
Y Berna Carrasco es una jugadora chilena que en el Mundial de Mujeres de 1939, disputado en nuestra Buenos Aires, salió nada menos que tercera. En la posguerra, las que dominaron fueron las soviéticas, y en particular las georgianas. Esto se dio en varones y también se dio en mujeres. Hay varias campeonas mundiales, Rudenko, Vikova, Rubtsova. La figura más importante, sin embargo, es Nona Gaprindashvili, georgiana, que es la primera gran maestro. Gran maestro es un título que antes tenían nada más que los varones. Las mujeres nunca podían ni por asomo llegar a ese título. En 1977 se le concede el título al mérito a sus grandes resultados y fue campeona mundial. Le ganó Maya Chiburdanidze, otra gran jugadora, también gran maestra, que fue oro olímpico en varias oportunidades. Y la Unión Soviética también dominó a nivel de Olimpiadas. Pero la gran jugadora de la historia, sin ninguna duda, es Judith Polgar. Es una jugadora húngara, retirada, muy joven aún, nació en 1976. Llegó a ser la gran maestro más joven de la historia, ganándole ese lugar nada menos que a Bobby Fischer. Es la única jugadora mujer que pudo ser campeona del mundo. Jugó una final del Campeonato Mundial en Potrero de los Funes, acá en Argentina, en el 2005, ganó el búlgaro Topalov, y llegó a ser la número 8ª del ranking mundial. Una extraordinaria jugadora con más de 2.700 puntos en el ranking Elo. ¿Y ella cuál era su base? Ella empezó muy pequeña, ¿no? Y extraordinaria. Ella decía que para poder progresar no tenía que jugar entre las mujeres, que tenía que pasar a jugar con los varones. Abandonó las Olimpiadas femeninas, que había ganado, por supuesto, empezó a jugar en las Olimpiadas que antes eran de varones y a partir de ahora se empezaron a llamar abiertas, y llegó a ser primer tablero del equipo de Hungría. Fue campeona de Hungría, bueno, una jugadora extraordinaria que le ganó a todos los campeones mundiales. Kasparov, Karpov, Carlsen, Smyslov, le ganó a todos. También fue madre, no descuidó su faceta como mujer, como ser humano, ¿no? Bueno, Judith Polgar hay que sacarle el sombrero, ¿no? Vera Menchik abrió el camino y Judith Polgar es la mejor jugadora de la historia. Pero sus hermanas también lo fueron grandes jugadoras. ¿Por qué? Porque fueron parte de un experimento, si se quiere, educativo. El padre de ellas, los padres, mejor dicho, el padre era ajedrecista, la madre era pedagoga, las sacaron a ellas de la escuela y les dieron educación en el ámbito familiar. Y dentro de la currícula incluyeron al ajedrez. Y bueno, habían muy buenos jugadores húngaros que les daban clases y ellas tuvieron un desenvolvimiento a todo terreno extraordinario, ¿no? Y si Judith Polgar es sin dudas la mejor de la historia, su hermana mayor, Susana, fue también gran maestro. Es gran maestro desde el año 2001, subcampeona olímpica, tanto con Hungría como con Estados Unidos, países que representa actualmente, y fue campeona mundial entre las mujeres. Judith Polgar no fue campeona mundial entre las mujeres porque ella decidió jugar en otros lados, pero Susana Polgar sí lo fue. Y Sofía Polgar, la menor de las tres hermanas, en el año 89 en Roma, gana un torneo con 8,5 puntos en 9. Fue un desempeño tan extraordinario, ganándole a todos los varones, ¿no? Por supuesto. Fue un desempeño tan extraordinario que lo llaman el saqueo de Roma. Bueno, luego de este hiato húngaro, tenemos el fenómeno de China, ¿no? En China hay un desarrollo del ajedrez notabilísimo que merecería ser hablado por aparte. Además, se da tanto en el caso de los varones como de las mujeres. Pero en el caso de las mujeres, hoy por hoy, el liderazgo tienen ellas, las chinas. Hou Shifan, una figura plena actual, es probablemente la tercera mejor jugadora de la historia, ¿no? Tenemos a Judith Polgar, tenemos a Vera Menchik y tenemos a Hou Shifan, que es gran maestra, ganó 4 títulos mundiales femeninos y no ganó más casualidad, porque no jugó incluso, ¿no? Es la jugadora número 87 del mundo. Es muy difícil que una mujer ingrese en el top 100. Por eso es tan notable lo de Judith Polgar, que estuvo en el top 10, ¿no? Y bueno, fue la tercera mejor mujer que ingresó en el top 100, luego de Judith Polgar, como dije, y Chiburdanidze, ¿no? Una jugadora, bueno, soviética en principio. Pero China tiene muchas campeonas mundiales de mujeres, ¿eh? Xie Jun, bueno, varios, ahí están los nombres, Yu Chen,
Xu Yua, Tan Zhongyi y Hu Wenjun, y una de ellas es actualmente la presidenta de la Federación China de Ajedrez, ¿no? Así que ese reconocimiento a la mujer se está dando también en plano federativo. De Gambito de Dama no voy a hablar demasiado, pero sí el impacto, ¿no? El impacto cultural que ha tenido para el ajedrez y para la mujer. Si bien la serie tiene sus bemoles, está muy bien hecha su factura técnica, pero desde el punto de vista ajedrecística tiene sus puntos no tan bien logrados. También es un tema que se podría conversar en otra oportunidad a nivel de preguntas. Lo que es importante es que la serie tuvo tanto impacto, fue la serie más vista durante la pandemia, ¿no? Y está el ajedrez presente y está la mujer como protagonista, ¿no? Así que, bueno, es una pregunta que acá nos formulamos, si la mujer como protagonista del ajedrez vino para quedarse o es solamente en el ámbito de la ficción. Ya estamos un poco terminando. Un poco el escenario de aquí en adelante, ¿no? Con la historia. En la Edad Media, ya dijimos, la mujer, plano social, a la par del varón. En la Edad Moderna, plano competitivo, la mujer quedó fuera del escenario. Recién empezó tímidamente a aparecer en el siglo XIX, con poco más de fuerza en el siglo XX, sobre todo en la última mitad. Y ahora en el siglo XXI está el desafío, decir, entre el siglo de la mujer, que se está dando en tantos ámbitos de la sociedad y la cultura, también en el ajedrez esto se va a dar. Sin embargo, al día de hoy no hay un escenario de equidad, ni mucho menos. Las mujeres, en forma muy aislada, llegan a poder competir en igualdad de condiciones con los varones. Aquí se plantean varias discusiones, ¿no? Desde la discusión biológica, neurológica, sobre la especialización de los cerebros. Se suele decir que el cerebro lógico-matemático, el izquierdo, el hemisferio, ¿no? El izquierdo, está más desarrollado en los varones, y en las mujeres está más desarrollado el creativo-artístico, y como se solía asociar al ajedrez con las matemáticas, se podía inferir que el varón estaba mejor dispuesto que la mujer para ello. Pero esto no es para nada conclusivo. ¿Por qué? Porque el ajedrez también es creativo, no es matemática pura. Y en realidad la creación va de la mano de la lógica, no están disociadas. Con lo cual estos análisis tan biologicistas al menos no son conclusivos, por decirlo lo menos. Hay otras cuestiones que se han analizado en cuanto a que la mujer es más empática y el varón es más agresivo, y a la hora de competir la agresividad parece que juega su rol. Entonces por eso se piensa que el varón puede llegar a tener mejor desempeño que las mujeres, la mujer es más compasiva, el varón es más agresivo, ¿no? Se habla de los estrógenos en ellas y la testosterona en ellos en la pubertad, y que a partir de ahí se empieza a dar esta diferenciación. Pero lo que sí es indudable es que la cultura puede revertir el fenómeno. Pero en este caso la cultura no jugó a favor de la mujer, jugó en contra de la mujer, porque durante toda la Edad Moderna estuvo relegada la mujer del juego del ajedrez, ¿no? Entonces es un proceso que se tiene que ir dando de a poco y que hay mucho camino por recorrer. Bueno, esto es una necesidad que hay que revertir. Una idea de que Judith Polgar desarrolló, ¿no? Ella decía que, para progresar había que jugar con los varones, no con las mujeres, decía la propia Judith. Hay países como en España donde se están eliminando los torneos diferenciados. ¿Hay torneos de mujeres, torneos de varones? No, en España dijeron juegan todos. Que eso genera una mayor competitividad, ¿no? Pero yo quiero mencionar también que hay un desafío que está presentando las computadoras. El ajedrez está cambiando profundamente, y esto va a interpelar a los ajedrecistas, sean varones o sean mujeres. Y otro tema que quiero mencionar es la aparición de la idea de la nueva sexualidad, del tercer sexo, la idea de la asexualidad, la idea de los cambios de sexo, o sea, la ruptura del esquema binario, ¿no? Entonces esto de que torneos de mujeres, torneos de varones, charlas de varones, charlas sobre mujeres, vayamos hacia un mundo único donde no importe lo biológico ni el género, y donde todos seamos partícipes de la magia del ajedrez simplemente como seres humanos. Y para terminar, quería despedirme con una preciosa, aunque compleja, poesía de la gran poeta argentina Alejandra Pizarnik, ¿no? Todos conocemos los sonetos de Borges. En una charla anterior yo finalicé con ellos. Bueno, quería en este caso finalizar con otro poema que se llama Ajedrez,
que se le debe a la excelente Alejandra Pizarnik, ¿no? Lo voy a tratar de leer de la mejor manera, pero leanlo conmigo, por favor, el texto en la pantalla. Dice: todavía la enclítica no destruye, los peones reverentes ante él. Millares de montañas revientan exquisitas delante del sol rojo, no sol amarillo. Pensar innato en moldeadas rejas, torta trashumeante de velas sin fogón. Quisiera ser masa lingüística para cortarle la barba, ondas en preciosa lumbre, alzar bandera gratuita, kilómetros de nueces y golpes en relevante torniquete. Con estos hermosos versos de la recordada Alejandra Pizarnik, con su ajedrez, con esa poesía tan linda que invoca el juego, poesía debida a una mujer poeta, le doy por terminada esta charla. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Sergio. Ahí están varios que están silenciados, que por ahí están hablando. A ver si querés compartir. Muchas gracias, Sergio, fue interesantísimo. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Julieta. Muchas gracias a Ahí. todos. Muy, no muy sé si hay alguna pregunta o algún comentario. ¿Querés, Sergio, dejar de compartir pantallas y nos vemos? Sí, ya lo hago. Lo mío no es la tecnología, igualmente. Pero creo que salió bastante bien desde la tecnología. Impecable, impecable. Bueno, gracias. Si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario que le quiera hacer. Yo tengo que salir. Chau, Amelia, No, yo ya gracias. me saqué un libro Excelente. para comprar, el libro de Chaucer. Precioso, te lo recomiendo, Marcela. Te lo recomiendo. Me pareció fascinante. Es hermoso, es un libro precioso. Te lo recomiendo mucho. Muchísimo. Y Vicente, está silenciado. Muchas gracias por toda la información que vertió. Nos vemos en la próxima, seguramente. Gracias, Vicente, por estar. Muchas gracias. Igualmente esto quedó grabado por si también lo quieren compartir con alguien que piense que les puede interesar, después lo vamos a subir. Así que bueno, Sergio, siempre un lujo escucharte realmente. Julieta, no sé si mi hermana está pidiendo la palabra, no sé, Marcela. Claro, perdón, como está, me parece, como no la veía. Espero que la pregunta no sea capciosa. Está silenciada. Quizás no, quizás sea un tema... Marcela. Que le quedó, bueno. Quizás lo interpretó como un saludo, es probable, es muy probable. Bueno. La saludamos a Marcela entonces. Bueno, felicitaciones, profesor. Brillante la cantidad de información que usted ha acumulado. Eso lleva mucho, pero mucho tiempo y mucha técnica. Así que, increíble. Gracias, increíble. Roberto, muchas gracias. La verdad que... Gracias, Sergito. Gracias, Marcelita. Gracias, no, Marcelita. estoy con algunos problemas con el Zoom, por eso no pude iniciar video, pero estuve presente en la charla y bueno, como siempre, de excelencia. Así que bueno. Es mi hermana, no se nota. Se nota que es mi hermana. Pero algo de las hermanas hablaste en la charla, ¿no? Sí. No, y gracias, Roberto. Y gracias, Roberto, por el comentario. La verdad que cuando uno estudia un tema, lleva tiempo, por supuesto, y, bueno, pero el tema es el interés, la pasión y poder de alguna manera generar una semilla, ¿no? Y el tema de la mujer a mí siempre me interesó especialmente. Yo soy jugadora, bueno, originalmente lo fui. Y la mujer no participaba de los ámbitos, participaba en forma muy marginal. Yo empecé a jugar en la década del 70. Entonces, hay una curiosidad de por qué no se daba, ¿no? Y sinceramente, a nivel competitivo, ahora no, pero en esa época se la despreciaba mucho, muchísimo. Si una mujer le proponía a un varón jugar al ajedrez, el varón no aceptaba. Primero porque consideraba que era una pérdida de tiempo. Y segundo, hasta por vergüenza, porque si llegaba a perder, ¿cómo vas a perder con una mujer, ¿no?
Por suerte eso ha evolucionado muchísimo para bien. Pero sigue habiendo distancias muy marcadas a nivel magistral, digamos, ¿no? A nivel competitivo. Y hay que explicar esto, hay que tratar de explicar esto. No hay una respuesta, ¿no? Por eso a mí me gustan generar preguntas, viajes, interrogantes, debates y dilemas, más que ser conclusivo, ¿no? Pero bueno, las razones culturales son muy fuertes cuando uno lo investiga. Si en la Edad Moderna la mujer durante 4 siglos ni siquiera estuvo frente a un tablero de ajedrez, ¿cómo puede ser que en el siglo XIX tenga un gran desarrollo? ¿Por qué? No, ya viene con un background negativo, digamos, que fue en contra, ¿no? Y eso se puede revertir, la cultura lo puede revertir, lo puede y lo debe revertir. Y lo debe revertir desde la educación. En China, actualmente, es un modelo realmente de ajedrez, reclutan a los mejores niños y a las mejores niñas a edades muy tempranas y las llevan a una capacitación específica, una formación específica, hasta las trasladan físicamente, las llevan de cualquier ciudad de China hasta Beijing, ¿no? Y lo hacen por igual. Entonces, que estén apareciendo tantos grandes jugadores chinos, varones, y a la par tantas grandes jugadoras chinas, mujeres, tiene que ver con esto, ¿no? Con un trabajo que se hace desde el Estado, desde la cultura, desde la educación, y eso destierra el mito de que la mujer es menos capaz para el ajedrez que el varón. En definitiva, termina siendo un mito, aunque una contrastación real en un tiempo determinado, pero que es producto de una explicación, que a eso apunta un poco la charla, ¿no? A cómo se podría haber hablado mucho más de ella, ¿no? Pero cómo la Sergio, mujer quedó absolutamente relegada, ¿no? ¿Qué pasó con Judith Polgar? No, como que llegó a su techo, se dedicó, volvió a Hungría últimamente. Yo creo que llegó a lo más alto, llegó a lo más alto, la número 8 del mundo, no cualquiera. ¿Ella se casó o algo así? Sí, tuvo hijos, y bueno. ¿Eso fue posterior a su carrera como ajedrecista? Bueno, se fue dando al unísono. Donde se dio más ese problema, Marcela, fue en su hermana Susana. Susan Polgar. Susan Polgar era campeona mundial de mujeres. Y justo queda embarazada. Por eso a veces se generan estos conflictos, ¿no? Que se dan en tantos ámbitos, ¿no? También se dan en las mujeres. Ella pidió por el embarazo que se postergara el título mundial. La defensa de la corona, ¿no? Y hubo un problema federativo, no se lo dieron, o no le dieron la cantidad de tiempo que ella consideraba necesario para estar junto a la criatura en el primer año de su vida, ¿no? Las madres quieren estar con la criatura a todo momento, ¿no? Sobre todo el primer año. No se lo dieron y ella tuvo que renunciar al título. A Judith no se le dio este conflicto, ¿eh? No, Judith siguió su carrera ajedrecística, pero el conflicto entre vida privada, familiar y ajedrez es muy típico, es muy prototípico, y se ha dado, y también se ha dado, yo no lo mencioné en la charla, pero lo puedo decir ahora, no tanto ahora, pero en cierto momento, se ha dado también cierto fenómeno de masculinización de la mujer. Sonia Graf, que yo la mencioné en la charla, se vestía con ropas de varón. Claro. Y tenía actitudes, fumaba, y tenía actitudes como que de alguna manera queriendo mimetizarse con el ambiente ajedrecístico como para ser respetada, ¿no? Claro. Bueno, pero este fenómeno se dio en muchos ámbitos, y bueno, en el ajedrez también. Una especie de George Sand, digamos, ¿no? Sí, George Sand también en la literatura. Claro, un fenómeno más o menos así se dio con Sonia Graf. Sonia Graf tiene una historia hermosísima, yo lo que pasa es que no se puede hablar tanto en la charla. Sonia Graf, siendo chica, fue testigo de una violación. Y cuando dio el testimonio, el padre le pegó. Le dijo, ¿y vos qué te metés? Y en el juicio, cuando fue a declarar, al violador lo sobreseyeron y a ella le reprimieron por haber hecho la denuncia. Y se refugió en el ajedrez. Así nació Sonia Graf. Eso lo cuentan esos libros que yo mencioné. Con razón se vistió de hombre después. Claro. Y esos libros ¿De qué nacionalidad era? Alemana.
No era judía, pero no era nazi, obviamente. Se fue del país, estuvo en Inglaterra, y en 1939, cuando juega en Buenos Aires el Campeonato Mundial, lo juega sin bandera. Y le ponen una bandera que dice la bandera de la libertad. Y vive acá en Argentina, vive en Argentina 3, 4 años. Luego se enamora de un norteamericano de la Marina de Estados Unidos y se va a vivir a Estados Unidos y ahí termina su carrera, ¿no? Sonia Graf fue la segunda mejor jugadora del mundo en la primera mitad del siglo XX. Qué interesante. Sí, las luchas de las mujeres, cada una tiene una lucha, ¿eh? Cada una tiene una lucha que podría merecer más comentarios, pero bueno, uno comenta lo general. Bueno, no, muchísimas gracias, interesantísimo, Sergio. Gracias, Sergio. Un lujo escucharte como siempre, y bueno, después te vamos a pasar la grabación y a todos ustedes también, y gracias a todos por participar también. Muchas gracias, Julieta, muchas gracias a la Fundación. Nos vemos el martes en las clases. Muchas gracias. Gracias. Chao.